Hola, soy Luna y os doy la bienvenida. En esta ocasión me gustaría hablaros de la nutrición mental. En nuestra sociedad prestamos mucha atención a la nutrición física, ¿no? A qué es, de qué nos alimentamos físicamente. Y prestamos atención a una alimentación equilibrada, a realizar ejercicio, etcétera, ¿no? Culturalmente está bien visto y bien aceptado. Pero tenemos un poco descuidada la nutrición mental. ¿A qué me refiero a la nutrición mental? Me refiero a con qué alimentamos nuestros pensamientos y nuestra mente. Sí que tenemos el concepto de salud mental en cuanto a una persona que tiene un problema de salud mental, pero no prestamos atención a la salud mental en general, en nuestro día a día, sin necesidad de tener ningún problema de salud mental específico. Como por ejemplo sí que lo hacemos con la alimentación o con el culto al cuerpo. Respecto a esto, hay una cuestión que me gustaría hablaros que yo la llamo la olla podrida. La olla podrida, bueno, es un concepto que ya de entrada repugna, ¿no? Nadie se alimentaría de una olla llena de algo podrido, ¿no? Y de la misma manera que nos repugna esta idea, también nos debería de repugnar la idea de alimentarnos de una olla llena de pensamientos podridos, ¿no? O de algo que no nos alimenta, no nos nutre. Esos pensamientos a los que me refiero son un tipo de pensamientos tóxicos que nos hacen perder el camino. En el I Ching hay un hexagrama que se llama las comisuras de la boca. Es el hexagrama número 27. Este hexagrama habla sobre la nutrición, sobre la nutrición física, pero también sobre la nutrición mental, como os he comentado. Entonces, me gustaría al respecto daros algunos consejos, algunas pautas para mantener una buena nutrición mental, una buena salud mental en general, sin necesidad de tener ninguna enfermedad mental o de salud mental, pero sí mantener un buen día a día y un buen equilibrio mental y mejorar nuestra calidad de vida en el día a día y también a largo plazo, porque se trata de una nutrición preventiva y de un trabajo diario. Entonces, para mantener una buena nutrición es muy importante prestar atención a qué tipo de pensamientos acuden a nuestra mente o qué tipo de información o con qué alimentamos, con qué información alimentamos nuestros pensamientos. Hay una cuestión que es muy importante para empezar bien el día y para cortar, digamos, ese río de pensamientos que a veces tenemos cuando nos preocupa algo y que no podemos parar. Lo más importante, los pensamientos más importantes son los primeros pensamientos de la mañana, justo después de despertarnos. Si al despertarnos empezamos a pensar en cuestiones que nos preocupan, que han pasado el día anterior o que pasaron de hace mucho tiempo o que son cosas que nos están atormentando, debemos de encender un piloto de alerta. Debemos de prestar atención y parar inmediatamente de alimentar esos pensamientos. No prestar atención. Entonces, ¿cómo identificamos esos pensamientos tóxicos? Bueno, pues he dividido los tipos de pensamientos o el tipo de información o de datos, por así decir, en tres tipos para que sea más fácil de identificar. El primer grupo sería la información en general. Y además hoy en día es muy importante prestar atención a qué tipo de información dejamos que entre en nuestra mente, sobre todo con las redes sociales, con la información que vemos en Internet y que además vivimos en una sociedad en la que nos están bombardeando constantemente con información, por la televisión, en las noticias, en las redes sociales, en las plataformas digitales, por el móvil, en todas partes, ¿no? Entonces hay que poner un filtro a esa información y hay que dejar pasar solamente información de calidad, contrastada y que nos vaya a nutrir. Si estamos consumiendo información constantemente, información banal, que no nos aporta nada y que nos está intoxicando de alguna forma la mente porque nos ocupa un espacio que no estamos dedicando a cosas importantes, debemos de controlar ese tipo de información. A veces sí que es necesario
evadir la mente y distraerse con entretenimiento. Y eso es normal. Pero yo me refiero a ese tipo de información tóxica, ¿no? Información que puede ser perjudicial, que puede cambiar nuestra forma de comportarnos, nuestra atención en el aquí y en el ahora, y por ejemplo estar pendiente del móvil mientras está pasando algo más importante que eso que estamos viendo en el móvil, que esto nos suele pasar bastante. Si por ejemplo estamos haciendo cola o esperando a entrar al médico o en un transporte público o lo que fuera, y estamos, digamos, obligados a esperar, bueno, sí, podemos entretenernos con información banal. Pero si estamos, por ejemplo, en el parque con nuestros hijos, pues tampoco no es un buen momento para estar viendo el móvil mientras nuestros hijos están jugando. Sería muchísimo mejor prestar atención a nuestros hijos, ¿no? O si estamos en un evento y hay alguna cuestión que está sucediendo al momento, es mucho mejor verla con nuestros propios ojos que no estar grabando con el móvil, por ejemplo. O si estamos en una celebración o en un entorno con más personas, es mucho mejor interactuar con una persona física real que no mediante las redes sociales. Así que hay que elegir muy bien en qué momentos consumimos este tipo de información banal y en qué momentos no es propicio consumirla. Luego también hay otro tipo de información que viene del interior, que yo la llamo hechos del pasado. Este tipo de información es también bastante nociva. Son aquellas cuestiones que no hemos resuelto, que nos atormentan y que muchas veces son este tipo de pensamientos los que aparecen a primera hora de la mañana cuando nos acabamos de despertar. Hay que ponerle freno inmediatamente a estos pensamientos y practicar el desapego con estos pensamientos, no alimentarlos más y no estar dándole vueltas, intentar pararlos lo antes posible y centrar nuestra atención en el aquí y el ahora o en otras cuestiones, porque si no van a condicionar el resto del día, porque no vamos a parar de alimentar, ¿no? Toda esta sensación y vamos a intentar solucionar esas cosas que han quedado en el pasado que no se pueden cambiar. Lo vamos a intentar solucionar mentalmente, porque para eso está hecha nuestra mente, para solucionar problemas. Esa es la máxima de la supervivencia. Pero claro, esto a veces juega a nuestro favor, pero a veces también puede jugar en nuestra contra. Así que hay que tener mucho cuidado de no alimentar ese tipo de pensamientos, de recuerdos o de intentar modificar esas cosas mentalmente, porque ya no lo vamos a poder cambiar. Quizá dedicar ese tiempo a ese hecho, esa cosa del pasado, dedicarle un momento, un tiempo y un espacio concreto para trabajar a nivel personal, pero no dejar que esté durante todo el día como si fuera una música de fondo detrás de nuestros pensamientos en paralelo, que esto suele pasar bastante, ¿no? Cuando nos preocupa algo. Y luego hay otro tipo el tercer grupo, que yo le llamo las fantasías, que tiene bastante que ver con este último grupo anterior, ¿no? Las fantasías son todas aquellas cosas que nos ocupan un montón de espacio y de esfuerzo mental y son cosas que no han pasado o que todavía no han llegado. Por ejemplo, pueden ser cosas que deseamos que pasen en el futuro, pueden ser cuestiones que estamos intentando cambiar del pasado mentalmente pero que no las vamos a cambiar, o pueden ser fantasías de intentar resolver algunos problemas que todavía no han pasado para los que vamos a buscar una solución. Eso serían las fantasías. Por ejemplo, has tenido una discusión con alguien, ¿no? Y es una cosa que te está atormentando. Sería un pensamiento, un hecho del pasado. Pues mediante una fantasía intentas resolver esa discusión mentalmente y piensas, cuando le vuelva a ver, le voy a decir esto, le voy a decir lo otro, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y empiezas a buscar toda clase de soluciones alternativas a ese problema. Entonces, este tipo de ejercicio está bien cuando le damos un espacio y un contexto y un lugar determinado. O sea, un principio y un final, en el que vamos a hacer un trabajo personal en ese momento. Pero después ya no nos vamos a ocupar más en esto, porque entonces ya se convertiría en una fantasía, en unos pensamientos recurrentes que estaríamos ahí alimentando constantemente. Otro tipo de fantasía podría ser, por ejemplo, pensar en un problema que no ha pasado y que podría pasar, que suele ser, por ejemplo, miedo al futuro, suele ser también cosas que deseamos,
si me tocara la lotería, pues haría esto y haría lo otro, ¿no? O si me dieran ese trabajo, pues entonces me compraría esto en el cuento de la lechera, ¿no? Haría esto y haría lo otro si lo que fuese. Ese tipo de pensamientos también son fantasías. Que bueno, parece inofensivo, parece una distracción, pero que también nos puede condicionar. ¿Qué pasa? Que prestar atención a este tipo de pensamientos, tanto si es información banal o que no nos nutre, como si son hechos del pasado, como si son fantasías, el hecho de darles nuestra atención, de estar alimentándoles, eso les da autoridad y calan en nuestra mente y calan en nuestro comportamiento. Entonces, ¿qué sucede? Mentalmente sustituimos la realidad, o no la realidad, sino sustituimos la verdad por esos pensamientos, por esas ideas. Y poco a poco van modelando nuestro comportamiento y también van modelando, o sea, pueden influenciar en nuestro destino, porque van a condicionar nuestro comportamiento. Y también van a condicionar las relaciones que tenemos con los demás y con nosotros mismos también, ¿no? Pero sobre todo con los demás, porque basamos nuestras acciones en esos pensamientos o en ese tipo de nutrición que no nos nutre, en ese tipo de información tóxica. ¿Qué sucede también? Lo que sucede también es que muchas veces nos anticipamos, estamos alerta y empezamos a vigilar los acontecimientos, según lo que cada uno desea, ¿no? Por ejemplo, si deseamos estar con una persona, pues ya empezamos a fantasear en cosas que podrían pasar y que no podrían pasar, pero no estamos prestando atención a la realidad. Estamos prestando atención a esas fantasías, esos pensamientos que no corresponden con la realidad. Por lo tanto, para poder parar todo este flujo de pensamientos, debemos de practicar un concepto que también está bastante desarrollado en el I Ching y también en el taoísmo, que se llama el desapego. El desapego significa que no vamos a intentar actuar en los hechos, no vamos a intentar modificar la realidad, no vamos a intentar incidir en el comportamiento de los otros o intentar manipular las cosas para que salgan como nosotros queremos. Vamos a mantener la reserva, vamos a mantener la distancia en el interior. Y una vez tengamos esa distancia interior, también podremos tener esa distancia en el exterior. Hay que conseguir que nos dé igual si gustamos o no gustamos a la gente, porque lo importante es mantenerlos fieles a nuestra verdad interior. Mantener un espacio neutro, un espacio, nuestro caldero bien nutrido, nuestro caldero limpio de esos pensamientos tóxicos. Y tener ese espacio vacío, limpio, ¿no?, de pensamientos, nos va a dar una claridad mental, nos va a dar un bienestar mental y nos va a ofrecer la posibilidad de que entren ideas frescas, nuevas, de darnos cuenta de las cosas de una forma más sincera, más honesta, más ingenua y más en contacto con la realidad. También el desapego significa entregarse a la adversidad. Entregarse a la adversidad con serenidad, sin miedo, que pase lo que tenga que pasar, porque al final solamente podemos influenciar de una forma directa en nosotros mismos, ¿no?, en este espacio que hay aquí dentro. Cuando tenemos un equilibrio interno, entonces los demás lo notan, los demás notan nuestra paz interior, estamos tranquilos y eso afecta también a los demás y podemos nutrir también a los otros. Por lo tanto, mantener una buena nutrición mental es muy importante para tener también una buena calidad de vida, para mejorar la calidad de vida y para tener una claridad mental que nos ayude en el día a día. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los pensamientos nos afectan de igual manera que nos afecta la comida, la bebida, el ejercicio y cuidarse físicamente. También nos afecta qué dejamos entrar y qué no, y cómo gestionamos los pensamientos. Para mí fue un antes y un después descubrir esto y realmente me ha ayudado muchísimo. Así que comparto este truco, esta pequeña experiencia personal y basándome en el I Ching, que bueno, como os he comentado, es maravilloso
y bueno, me ha servido pues para estar mejor, ¿no? Y espero que a vosotros también os sirva, que os ayude en vuestro día a día y que os resulte interesante y útil. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.